Hola, buenos días. Estamos juntos otra vez para seguir con cooperaciones, tensiones y regulaciones a escalas mundial, regional y local. Estamos en la primera parte que evoca las diferentes tensiones que aparecen en el contexto de la globalización y que podría hacer que una regulación sea positiva y necesaria. Y después de la fuerte competencia económica y de las tensiones que resultan, vamos a evocar los desafíos económicos y sociales a todas las escalas. En efecto, la, la competencia es un aspecto del problema, pero hay también otros, y vamos a ver qué tensiones pueden aparecer. Tensiones pueden aparecer con, por ejemplo, crisis económicas que marcan el crecimiento de los flujos financieros. Observamos que con la desregulación y la interconexión de las bolsas de valores se dispara la especulación, es decir, que es posible hacer una apuesta, faire un pari, hacer una apuesta por la evolución del valor de un producto o de una moneda, de las acciones de una empresa. Se busca con esto un beneficio rápido y fácil, sin relación con la actividad económica efectiva. Y esta especulación, muchas personas que apuestan por el aumento del valor de una empresa, que consideran que una empresa tiene mucho futuro, no hace beneficios, pero seguro con su desarrollo va a hacer muchos beneficios. Entonces, esta especulación puede provocar lo que llamamos una burbuja especulativa, es decir, que el valor de una empresa, por ejemplo, aumenta de forma totalmente artificial y sobre todo totalmente desconectada de la realidad de su actividad. El problema es que cuando la realidad se impone, pues si la apuesta no funciona, si la empresa, por ejemplo, no llega a tener beneficios, en este caso, bueno, las acciones se venden, el precio en la bolsa de las acciones se hunde y estalla entonces la burbuja especulativa. En algunos casos, el estallido de estas burbujas puede provocar lo que llamamos crisis sistémicas, es decir, que el estallido de esta burbuja puede arruinar inversores, por supuesto, pero puede también arruinar bancos, cuando los que invierten son bancos, y en este caso, pues poner en peligro a la economía real, porque cuando los bancos quiebran no pueden hacer préstamos a las empresas sin préstamos no pueden funcionar, si no pueden funcionar tienen que despedir a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas crisis las conocemos de vez en cuando, pues hemos tenido, por ejemplo, una crisis de este tipo en 2008. Cada vez nos decimos, bueno, vamos a cambiar el sistema para limitar la especulación, pero fundamentalmente el sistema no cambia. Y eso provoca, por supuesto, críticas. Y tiene también efectos muy negativos para la población, para las empresas. Un problema ahora mismo podría representar para nosotros un problema muy serio, es que la deuda de los estados y de las empresas se dispara. Lo hace de forma muy reciente con la crisis de la COVID-19, por supuesto. Pero vais a ver en qué medida aumenta esta deuda. En 2001, la deuda de los estados y de las empresas, la deuda total, representaba el 61% del PIB mundial. Entonces, representaba menos de los 2/3 de la producción anual de riqueza en el mundo. En 2020, esta deuda representa el 355% del PIB mundial, es decir, que representa 3,5 veces la producción anual de riqueza en el mundo.
Y aquí tenemos una pregunta: ¿cómo pagar esta deuda? ¿Cómo apurar el sistema? ¿Cómo los estados van a devolver el dinero? ¿Cómo las empresas que han recibido muchas ayudas y muchos préstamos para sobrevivir frente al confinamiento, por ejemplo, cómo podrán efectivamente devolver este dinero? Es un problema y eso podría provocar una crisis muy seria. Frente a esta especulación, frente a estas crisis sistémicas, uh, existen críticas, existen muchas críticas y existe un movimiento que en España se llama sobre todo antiglobalización, pero antiglobalización significa que están en contra absolutamente de una forma de globalización. Existe también, pero se utiliza menos, la palabra altermundialismo, que es lo mismo que utilizamos en francés, l'altermondialisme. Y es mejor porque aquí tenemos la idea de un movimiento favorable a intercambios mundiales, pero con reglas diferentes. Efectivamente, estos altermundialistas defienden una alternativa a la globalización liberal que conocemos hoy en día. Luchan contra los excesos de la finanza internacional. Tenemos, por ejemplo, una asociación que se llama ATAC, es decir, Asociación por una tasa a las transacciones financieras y para la acción ciudadana, asociación creada en 1998, que pues quiere imponer una tasa, es una tasa muy reducida, es algo como el 1% de las transacciones, pero esa tasa mínima, con el volumen enorme de las transacciones, permitiría tener el dinero necesario para ayudas al desarrollo para pues, países que tienen más dificultades. Entonces, están a favor de tasas que permitan reducir las desigualdades y ayudar los países y las categorías sociales que lo necesitan. Tenemos de forma más global un movimiento que defiende nuevos modelos. Dicen que otro mundo, que este mundo liberal es posible. Hablan, por ejemplo, de democracia participativa, pues una democracia en la que los ciudadanos pueden participar de forma regular y no solo en ocasión de elecciones generales cada 3, 4, 5, 6 años. Tenemos la idea del microcrédito, que es un crédito de consumas muy reducidas, pero que permiten la creación de muy pequeñas empresas y que permiten entonces sacar a personas de la miseria. Existe también el modelo de la economía participativa, pues una economía en la que la gente a través de asociaciones, por ejemplo, puede participar a la creación de una tienda participativa, es decir, una tienda que depende de una asociación y los miembros de la asociación van a participar efectivamente al funcionamiento de esta tienda. Tenemos un ejemplo en Lille, por ejemplo, que es una librería asociativa de la asociación Oxfam. Son miembros de Oxfam que hacen funcionar esta tienda y son personas que ofrecen libros que se venden en la tienda y con el beneficio, con el dinero sacado de esta venta, es posible financiar las acciones de la empresa que lucha contra la pobreza. Tenemos también en este movimiento de altermundialistas los movimientos que están a favor de reformas agrarias, entonces, es decir, dar la tierra a los campesinos que la cultivan y no tener un sistema con latifundios, con muy grandes explotaciones y campesinos muy pobres trabajando en ellas. Y tenemos todo el sistema del comercio justo, lo que llamamos comercio equitable,
que también es un sistema es un sistema de comercio que impone reglas, por ejemplo, se opone al trabajo de los niños, se opone al trabajo forzado. Significa que una empresa una tienda, por ejemplo, que participa en este comercio justo, no acepta vender productos fabricados por niños o por prisioneros. De la misma forma, no quiere vender productos contaminantes. Se trata también de pagar correctamente a los productores, algo que permita a los productores enviar a sus hijos a la escuela y no al trabajo, por ejemplo. Es también un sistema que exige buenas condiciones de trabajo para los asalariados que fabrican los objetos. No aceptan tampoco trabajar con empresas que se oponen a la creación de sindicatos, etcétera. Entonces tenemos aquí otro modelo. Tenemos entonces una oposición frente a este sistema que provoca desigualdades. Y precisamente la globalización provoca tensiones porque agudiza las desigualdades sociales. Es decir, que las desigualdades sociales aumentan. Es algo que vemos con el dibujo de Eneco, es un dibujante español, que aquí explica lo que está pasando. Dice, pues la economía no crece, por eso se nota que existe una línea roja que no se mueve, así que bueno, la producción entonces no aumenta, no hay crecimiento económico, pero sin embargo hay un cambio. Y este cambio se nota con los dos personajes. Uno, el de la derecha, parece ser un obrero con el casco que se utiliza en las obras, y frente a él tenemos un hombre en traje que representará pues, el empresario o un accionista. Y lo que vemos es que efectivamente nadie crece, su estatura es la misma, no se vuelven más grandes porque la economía no crece, pero lo que observamos es que el hombre de la izquierda se vuelve cada vez más gordo, mientras que el hombre de la derecha se vuelve cada vez más flaco. Es una manera de decir que en esta economía tenemos una desigualdad creciente entre los actores. Y efectivamente podemos decir que ahora mismo 2.153.000 millonarios, es decir, de miliardaires, poseen más que 46.000 millones de personas, o sea, el 60% de la población mundial. Un poco más de 2.000 personas poseen más riquezas que más de la mitad de la población mundial, que 46.000 millones de personas. Me parece que esa cifra muestra la desigualdad que efectivamente existe hoy en día en este contexto de la globalización. Y se dice que la globalización agudiza las desigualdades sociales. Vamos a ver elementos, vamos a ver ejemplos que lo ilustran. Podemos empezar aquí, por ejemplo, con el ranking anual de las personas más ricas que publica cada año el periódico Forbes, que es un periódico de Estados Unidos. Y aquí tenemos la clasificación de 2021 para las 15 personas más ricas del mundo. Y buscando la clasificación, el ranking de los años anteriores de Forbes, podemos hacer este gráfico que representa la evolución de las fortunas de estas personas. Bueno, como lo podéis ver, ciertos años la fortuna no entra en la clasificación, así que, y además es difícil leer todo este conjunto de líneas, así que solo vamos a ver la lista aquí de las personas y vamos a notar que hay muchos occidentales, hay estadounidenses, por supuesto, hay también europeos, pero hay también algunos empresarios
aquí que pertenecen a países como India, por ejemplo, Mukesh Ambani es indio. Vemos también la presencia de Carlos Slim Elú, que es mexicano. Tenemos, pero dominan, se nota que dominan occidentales. Eso claro que sí. Ahora vamos a limitar el gráfico a algunas fortunas. Aquí tenemos siete personas. 7 personas entre las más ricas de 2021. Y es interesante, bueno, observamos que entre estas 7 personas, 4 vienen de Estados Unidos, 2 de Europa, una de América del Norte con México. Podemos observar cuando se nota la empresa que dirige o que esas personas más ricas, podemos ver que se trata de empresas en relación con las nuevas tecnologías. Pues Amazon, por ejemplo, bueno, es una empresa de venta en Internet. Uh, Louis Vuitton Moët es una empresa de lujo. Microsoft, Oracle son empresas de alta tecnología de informática. El grupo Carso también es una empresa de telecomunicación. Inditex es una empresa que vende vestidos. Y la empresa Berkshire Hathaway Incorporated es una empresa de inversión. Es algo mucho más generalista. Pero lo interesante aquí es la evolución de estas fortunas. Vemos cómo fortunas crecen y crecen muchísimo. Lo más impresionante es la fortuna de Jeff Bezos, que es el fundador y dirigente de Amazon, y vemos cómo en algunos años se disparó su fortuna. En algo como 10 años se volvió el hombre más rico del mundo y hasta llegar a los 200.000 millones de dólares, lo que es una fortuna absolutamente enorme. Y se nota que en los años 2000 nadie tenía una fortuna por encima del 60.000 millones de dólares, lo que es enorme, pero que ahora pues superamos sin problema los 100.000 millones de dólares. Así que se nota que a pesar de las crisis, bueno, tenemos en 2009, se nota que varias fortunas se reducen en 2009 por la crisis del 2008, pero notamos que, por ejemplo, la crisis del coronavirus, la crisis de la COVID-19, bueno, no reduce las fortunas y hasta aumenta muchísimo las fortunas, como en el caso de Bernard Arnault, que observa un aumento tremendo de su fortuna en un año. Frente a estas muy grandes fortunas, tenemos también personas que sufren dificultades bastante importantes. Existe una forma de brecha social, una brecha social que progresa. La fortuna pues, se concentra en algunas manos. Es algo que las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales denuncian. Denuncian la mercantilización de sectores vitales, es decir, denuncian que sectores que son sectores de interés público se vuelvan sectores privados con exigencia de beneficios como el agua, como la sanidad, como los transportes. Vemos aquí, por ejemplo, cómo se denuncia un fenómeno que es la uberización de la economía. Es decir, que la uberización es el modelo ilustrado por Uber, es un nuevo modelo de economía colaborativa que permite poner en relación directa clientes con prestatarios de servicio gracias a las nuevas tecnologías, pero lo que pasa es que aquí tenemos en el caso de Uber, por ejemplo, las personas que trabajan, el chofer que vemos en su coche o el empleado que lleva la comida entre el restaurante y el cliente. Bueno, son personas que no son empleados con los derechos, con el salario fijo que eso supone. En teoría son independientes
que trabajan en relación con Uber y entonces pues no tienen ningún sueldo garantizado, no tienen garantía del empleo y cuando existe un problema, un riesgo es suyo, bueno, el problema es que es un sistema que participa de condiciones más precarias de trabajo, de sueldo más bajo, de derechos más limitados. Como no son asalariados de la empresa Uber, pues no tienen derecho a ventajas que tienen los asalariados. Puede ser pues son vacaciones pagadas, por ejemplo, puede ser una protección legal o lo que sea. Entonces son personas que trabajan mucho para un sueldo limitado y sin garantía de futuro. Eso ilustra pues estas nuevas condiciones precarias de trabajo que se denuncian y además con la competencia que existe entre los países se denuncia lo que llamamos el dumping social, es decir, una competencia entre los trabajadores de diferentes países. Es una competencia que lleva a los salarios más bajos posibles. Eso es algo que se denuncia. Y de la misma forma se denuncia en Nueva York, por ejemplo, en 2011, esta economía dominada por las bolsas, con burbujas especulativas que no tienen en cuenta la economía efectiva y las personas que viven de esta economía. Pasó lo mismo aquí en Madrid, pues tuvimos un movimiento importante, el movimiento del 15M, que se llaman también los indignados, que protestan contra un sistema que aleja las decisiones del ciudadano, exigen una verdadera democracia y que se tome en cuenta la vida de las personas, los problemas de las personas. Con la COVID, con la COVID-19 existen estas críticas. Se espera, efectivamente, se subraya que los servicios públicos con exigencias de rentabilidad se han debilitado y frente a una pandemia pues tienen muchas dificultades para asegurar su servicio, que es un servicio absolutamente imprescindible. Otros dicen que al parecer tenemos que cambiar de mundo. La COVID-19 bueno, muestra problemas, muestra defectos, muestra elementos insuficientes y entonces dicen habría que cambiar, habría que ir hacia un mundo mejor, que no haya sido en vano las dificultades, que se saque lecciones de lo que pasó bien y de lo que pasó mal. Esta situación, esta situación de globalización, pues entonces puede provocar crisis, puede provocar también, puede agudizar las desigualdades sociales, pero la globalización favorece también actividades ilegales. Aquí se nota la necesidad de regulación, porque efectivamente existe una globalización legal, pero existe también una globalización ilegal. Y esto es un problema y no es un fenómeno marginal. Aquí lo que vemos es que tenemos una fotografía que muestra el dinero encontrado en la casa de un jefe del cártel mexicano de la droga que se llama Los Caballeros Templarios, que están en el estado de Michoacán. Y aquí vemos una suma de dinero absolutamente enorme, ya que se trata de 200 millones de dólares en efectivo, en billetes. Y eso muestra la amplitud de los beneficios y la amplitud de estos intercambios. Esa cantidad de dinero es un problema porque con este dinero es posible utilizar la corrupción. Con tanto dinero es posible corromper a cualquier persona que sea. De la misma forma es posible
con esto dominar zonas grises, entonces territorios donde no prevalece la ley. Y además existe en la globalización lo que ya hemos visto, una globalización gris, entonces no exactamente ilegal, pero que utiliza las debilidades de la ley internacional y las diferencias entre leyes nacionales. Existe pues una globalización gris con, por ejemplo, los paraísos fiscales que permiten blanquear este dinero. Esta globalización, entonces, es también un hecho, es algo importante y es algo contra que hay que luchar. Lo vemos, tenemos, por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de humanos, porque estos migrantes que quieren entrar en Europa no entran de forma aislada, mafias organizan estos flujos. Hay también el problema de las falsificaciones de un poco todo, medicinas, elementos de coche, etcétera, lo que sea. Un ejemplo de esta globalización que podríamos decir una globalización ilegal, una globalización negra, aquí tenemos concretamente el tráfico de personas a nivel mundial. Y aquí lo que vemos es que efectivamente tenemos un sistema que explota individuos, que extrae individuos de su país para enviarlos a otro con diferentes objetivos. Pues el objetivo puede ser simplemente hacer pagar muy caro el viaje. Se trata también de explotación sexual, por ejemplo, sobre todo de mujeres. Se trata también de utilizar estas personas para la mendicidad con la posibilidad de beneficios importantes. Se puede tratar también de sacar a las personas de su país para imponer trabajos forzados. Es más o menos lo que se hace, por ejemplo, con personas que van a trabajar en estados del Golfo, que trabajan en condiciones pésimas, terribles, para pues, preparar, por ejemplo, los estadios de la Copa Mundial de Fútbol de Dubái, etc. Pues entonces tenemos concretamente una globalización que necesita una regulación. Y tenemos también otro elemento, es un desafío medioambiental a escala planetaria. Aquí también aparece cada vez más necesario una cooperación, una regulación a nivel global para afrontar problemas globales. El problema es que en esto tenemos debates, actores se oponen a propósito de la necesidad, del interés y de las modalidades de la lucha frente a estos problemas medioambientales. En efecto, tenemos retos medioambientales mundiales, la falta de regulación o de respeto a las que existen plantean problemas medioambientales a escala mundial. Por ejemplo, el crecimiento de los intercambios mundiales provoca el aumento de la demanda en energías fósiles y de la producción de gases de efecto invernadero, lo que acelera, por supuesto, un calentamiento global del clima que nos afecta a todos. El efecto invernadero es un fenómeno normal que que hace que la Tierra sea viable para la humanidad, que sea posible vivir en la Tierra, porque si no sería un planeta demasiado frío. Pero este efecto invernadero lo acentuamos con la producción de gases de efecto invernadero, con la contaminación, etc. Y entonces llegamos a un calentamiento global acelerado, demasiado rápido y que pone en peligro a las sociedades y también a la economía. Y eso solo se puede solucionar a nivel mundial. De la misma forma,
De la misma forma, pues aparece en China un virus, un coronavirus, que se extendió en 2020 al mundo entero. Lo vemos aquí. Aquí tenemos una imagen que muestra cómo poco a poco se extiende este virus al mundo entero y hasta hoy en día mató a 3 millones de personas. Es muy interesante la manera de difundirse de este virus porque afecta a China, afecta a los países que están en contacto estrecho a nivel económico con China, en la zona pacífica del sureste asiático y pacífica, pero notamos también que después son los países más visitados, los países de la tríada que sufren rápidamente este fenómeno y poco a poco se extendió al mundo entero. Aquí lo que vemos es como en algo como 2 meses se extendió a los polos mayores de la globalización y ahora pues se extendió al mundo entero. Y claro que este virus sigue perjudicando seriamente la economía mundial. Además, la sociedad de consumo que se difunde a escala mundial provoca una contaminación creciente, una contaminación peligrosa. Es lo que ilustra esta imagen que explica cómo la contaminación logra plantear problemas o provocar peligros para la humanidad porque se contamina lo que comemos. Aquí tenemos una imagen de esta contaminación, 2 hombres aquí que limpian basura en la bahía de Lampung. Estamos en Indonesia. Bueno, el nivel de contaminación aquí aparece impresionante. Es una contaminación también que resulta de la producción industrial, con la industria química, por ejemplo, que provoca una contaminación del aire muy impresionante. Y eso, pues, es un problema muy serio. El planeta ha activado la señal de alerta. Agoniza, se desintegra. Entre sus males, contaminación, agua, biodiversidad. El aire contaminado se ha convertido en una nube tóxica bajo la que vive el 95% de la población. La naturaleza no es para tomarse a la ligera. Esos termómetros que a usted le hacen sudar, El clima está cambiando mucho, ya se ve. derriten a la Tierra. Que el clima está raro, sí. En solo 10 años la temperatura del planeta podría superar el 1,5 grados, suficiente para convertir el suelo de 4.000 millones de personas en un desierto. Ya cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde. Reaccionemos. La gente pasa mucho del reciclaje. Y el 75% de los plásticos acaban flotando. Se está contaminando todo el mar, eso comemos nosotros del mar. Se agotan los recursos naturales para alimentar a una población que en 2050 alcanzará los 10.000 millones de habitantes. Nos estamos cargando el medio ambiente. O hacemos algo ya o no hay que pensar en futuro. ¿Y usted en qué planeta quiere vivir? Bueno, me parece que este video plantea muy bien el problema y muestra la necesidad de una cooperación y de una regulación internacional. El problema es que los actores, los estados, se encuentran divididos frente a estos problemas, frente a esta idea. Ya lo vemos aquí con esta caricatura y muestra una brecha entre los que quieren actuar para proteger el clima, para evitar el calentamiento global o limitar el calentamiento global, y los que no quieren. Y aquí vemos una referencia a la COP25, pues la conferencia que pasó en Madrid, y de esta conferencia, bueno, no resultó nada muy bueno, porque los diferentes países no quieren perjudicar su economía. Uno de estos actores que no aparece muy interesado o que no parece muy implicado, pues es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que explicaba en un tuit, que explicaba que el concepto
de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de fomentar la no competitividad de la producción industrial estadounidense. Entonces, en su idea, es otra forma de guerra comercial, son informaciones falsas, son ideas falsas para dificultar el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y la caricatura que vemos abajo pues ilustra entonces el resultado, es que en Estados Unidos pues siguen contaminando, mientras que en los otros polos de la tríada pues se está pensando en utilizar energías renovables, encontrar un sistema que no contamine, un sistema que no acentúe el calentamiento global. Pues entonces los estados aparecen divididos, nadie acepta perjudicar su economía, sus empleos, su desarrollo por el clima, y más o menos todos piensan que los otros deberían hacer los primeros esfuerzos. Los países desarrollados dicen, vosotros países emergentes contamináis mucho y tenéis que hacer esfuerzos, mientras que los países que están en vías de desarrollo dicen, vosotros países desarrollados contamináis desde mucho tiempo y además sois los más ricos y entonces tenéis que hacer los esfuerzos mayores y los primeros esfuerzos. Esta división, estos estados entonces que vacilan, que no quieren actuar o que quieren actuar demasiado lentamente, bueno, lo hacen a pesar de la presión creciente de las ONG y de las opiniones públicas. Existe una preocupación, existen personas conscientes de la urgencia medioambiental y por eso ONG pues efectivamente presionan para obtener un cambio de actitud. Ya lo sabéis, por ejemplo, ONGs como Greenpeace, como Oxfam, hacen condenar en justicia al Estado francés, por ejemplo, por inacción climática en 2021. Tenemos un personaje que simboliza bastante bien esta preocupación y que provoca muchos debates, que provoca tensiones y que provoca debates. Aquí está. Aquí aparece en un mural en Bristol, en el Reino Unido, y es un personaje interesante. Es la sueca Greta Thunberg, que en 2018 tenía 16 años y se manifestó por el clima, emprendió un gran movimiento de huelga escolar por el clima. Y bueno, ahora es un personaje conocido a nivel mundial, pues la encontramos aquí en un mural de Bristol, aquí la encontramos aquí en otro mural en Estados Unidos. ¿Por qué se conoce tanto a esa chica que inició el movimiento estudiantil de manifestación que se llama Viernes por el Futuro? Bueno, se conoce mucho, y se conoce mucho por una intervención que hizo en la ONU en septiembre de 2019 que resume bastante bien la situación y la preocupación también de la juventud que se moviliza. Vamos a escucharla. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Me parece que después de esta intervención aparece evidente la necesidad de una regulación y de una cooperación mundial. Otra fuente de tensiones, otro desafío, pues un desafío diplomático
en un mundo sobrearmado. En efecto, no solo tenemos tensiones económicas, sociales, medioambientales, tenemos también tensiones diplomáticas. Estamos en un mundo que se rearma ahora mismo. En efecto, ya hemos evocado la carrera de armamentos que existía en el momento de la Guerra Fría. Pues tenéis que saber que hoy en día pues las tensiones crecientes provocan una nueva carrera de armamentos, y tenéis que saber que en 10 años los gastos mundiales aumentaron en un 20%. Aquí tenemos las potencias que gastan más dinero. Pues sin sorpresa, Estados Unidos domina nítidamente. Después tenemos China, Arabia Saudí, Rusia, India, Reino Unido, Francia, Japón. Pues en mayoría son países desarrollados, pero encontramos también a países emergentes. Se puede notar, aquí tenemos la evolución entre los gastos de 2018 y los gastos de 2019. Es interesante notar que los gastos de Estados Unidos aumentan, los gastos de China aumentan. Es lo mismo con los gastos de India, con los gastos de Reino Unido, con los gastos de Japón. Y eso muestra que efectivamente existen tensiones. Estados Unidos, China, Japón, por ejemplo, se arman en parte por las tensiones marítimas que hemos evocado. Existe también una tensión entre China e India, pues entre, claro, India y Pakistán. Pues tenemos ahora mismo un peligro, un mundo que se rearma. Tenemos que pensar también en la existencia de 9 países que disponen del arma nuclear. Aquí tenemos el balance de las fuerzas. Los países que tienen más armas nucleares son, como en la época de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos. Después tenemos Francia y Reino Unido, pero también China, que está ahora mismo desarrollando una capacidad nuclear con submarinos de misiles balísticos. Está también Pakistán e India, pues 2 países que entraron juntos casi en el club de las potencias nucleares por su relación por lo menos difícil. Tenemos 2 casos un poco especiales. Israel, pues se supone que tienen armas nucleares, pero no existen pruebas, nunca han hecho pruebas para experimentar su armamento, así que se piensa en general que tienen, pero no hay pruebas. En cuanto a Corea del Norte, bueno, es el más recién entrado en el club, y por el momento posee algunas armas nucleares, posee submarinos nucleares, pero no nucleares para enviar misiles. Bueno, aquí tenemos estos países que tienen armas. Bueno, este club aumenta un poco. Existe un miedo ahora por la tentativa más o menos de Irán de entrar también en este club. El objetivo es entrar en este club para tener una forma de protección, porque se sabe que los otros países no atacan a un país que tiene armas nucleares. Pero claro, con el aumento del número de países que poseen este arma, aumenta también el peligro de uso efectivo de un arma que en teoría sirve para no ser utilizado. Se evoca también, bueno, entonces tenemos peligros por una carrera de armamentos, tenemos la presencia de las armas nucleares que representan un peligro notable, y ahora se habla cada vez más de militarizar el espacio, y eso es una fuente de tensión, claro. Se militariza el espacio porque eso permite tener más informaciones, es un elemento clave para las comunicaciones, es una manera de espiar a los otros países,
Es también un sistema que permite eliminar los misiles de los adversarios y entonces establecer una especie de escudo antimisiles frente a las otras potencias. Eso permite también hacer destrucciones y sabotajes en los otros países. Hasta se imagina pues, una lucha en el espacio con destrucción de satélites, destrucción de objetivos en el espacio. Se podría bombardear también el territorio enemigo desde el espacio, pero antes, bueno, no existía esta dimensión militar en el espacio. Ahora, pues, sí se habla de militarizar también el espacio. Entonces tenemos tensiones que provocan tensiones diplomáticas y militares y el peligro, pues, está presente. Y efectivamente estamos en un mundo que sigue siendo conflictivo. No estamos en un mundo tan pacífico. Los conflictos siguen presentes en nuestra época. En 2019, por ejemplo, hubo unos 402 conflictos afectando el planeta. Entre estos conflictos, 226 eran conflictos violentos y 18 eran guerras efectivas. Bueno, en la mayoría de los casos tenemos guerras civiles, pero pues, bueno, podemos tener también guerras entre países. Pero la mayoría hoy en día de las guerras son guerras internas, son guerras civiles. A menudo pasa en los países más pobres como Yemen, Somalia, Malí, República Centroafricana, pero también en países petroleros como Libia, como Nigeria. Y la verdad es que Europa no está a salvo. En efecto, en 2014, lo vemos en el mapa, Rusia toma Crimea por la fuerza a Ucrania, mientras que una guerra opone esta a una rebelión prorrusa en el este de su territorio. Y por eso aparece aquí Ucrania con víctimas y con un conflicto. Y al parecer, pues ahora mismo Rusia está concentrando tropas en la frontera. Así que aquí tenemos un conflicto que es a la vez un conflicto interno y que puede rápidamente volverse un conflicto interestatal. Así que esto también es una fuente de tensión. Pues las causas de tensiones no faltan en el mundo por la competencia económica, las desigualdades sociales, preocupaciones medioambientales, ambiciones territoriales e ideológicas. Oportunistas aprovechan la globalización para construir un antimundo o por lo menos una globalización gris. Con todo esto, el diálogo, la regulación aparecen entonces necesarios. Y con esto vamos a entrar en el video que viene en los intentos de regulación y de cooperación a diferentes escalas. Pero con esta imagen se acaba el video y se acaba el 100º video de la cadena. Gracias a todos.